bastante dolorido. Son molestias que le vienen así de un día para el otro, sin un motivo especial, pero está bastante embromado. Amén. Ayer fue el médico y dice que tiene inflamada ahí a nivel de las vértebras, y que no era, porque él pensaba que era un problema pulmonar, que no tenía un problema pulmonar, pero que tal. Pero sabemos de que el Señor está trabajando. Amén. Y le damos la gloria y la honra. Nos alegra que Fede haya venido. Sí. El Fede hoy está acá con nosotros y bueno, va a recibir lo que el Señor también tiene para él. Hermanos, durante ya los que escuchan el programa de radio sabrán que ya llevamos 2 programas de radio que ya se transmitieron y 2 más que se van a transmitir y de pronto algún otro más, hablando de un siervo de Dios, un hombre que supo escuchar al Señor, un hombre al cual se le dio una gran responsabilidad, conducir al pueblo judío, sacarlo de la esclavitud, llevarlo a la tierra prometida. Un hombre que, si nosotros miramos en Hebreos 11, vamos a ver, simplemente lo vamos a, por arribita nomás, lo vamos a ver. Dice algo muy especial. Ahí en el verso 24, 25 y 26 dice: por la fe Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El otro día hablábamos que él no tomó para sí como algo en el cual aferrarse las riquezas, sino que él entendió y comprendió que su pueblo, el pueblo judío, era el pueblo de Dios. En el verso 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Amén? Tenía puesta la mirada en el galardón. Fue un hombre que fue rehusado por el Señor, pero todos sabemos lo que pasó ahí en el desierto. Más allá de que él era el que incluso estuvo cara a cara con Dios, les dio alimento, el Señor les dio alimento, el Señor escuchó las oraciones de Moisés. Moisés estuvo frente a frente con el Señor durante 40 días y 40 noches buscando de lo que el Señor tenía para él. Imagínense que no solo les dio las tablas para su pueblo, sino que también, hermanos, le reveló lo que había sido la historia. Le contó el Señor la historia en su relación con el hombre, porque Génesis está narrando hechos que fueron miles, por lo menos 1000 y pico de años antes, 1100, 1200, no, como 2000 y pico de años antes de que naciera Moisés. Y no podemos decir de que eso era algo que se transmitía oralmente, no era que hubiera documentación de lo que había pasado, sino que en realidad el Señor le habló y le reveló. Y Moisés, sabemos que los 5 primeros libros fueron
escritos por Moisés, y entre ellos incluye el libro de Génesis. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Para que entiendamos la relación que hubo entre Moisés y Dios. No solo hizo esos 5 libros, sino que también es el autor del Salmo 90. Amén. Más allá de que él, cuando lo escribió, él no sabía que iba a ser un salmo, sino que era una oración, pero esa oración después por los salmistas la tenían en su poder y la incluyeron y le dieron el número 90, el Salmo número 90, en donde se hace referencia a los años incluso de que va a vivir la humanidad. 70 años promedio, y los que son muy fuertes van a vivir 80 años. Y dense en cuenta de que estamos hablando de un hombre que él vivió 120 años. Estamos hablando de un hombre que fue llamado a liderar a su pueblo cuando tenía 80. O sea, no sé si entienden lo que está, esa oración que él está haciendo sobre los años que va a vivir el hombre, también lo escribió porque el Señor se lo reveló. Amén. Ahora, hago hincapié en esto, hermanos, porque estuvo 40 años en ese caminar por el desierto junto al pueblo de Dios, pero sin embargo, por no obedecer lo que el Señor le había dicho, él no llegó a la tierra prometida. Y ahí, todo eso maravilloso, todo eso espectacular que hablamos de Moisés, decimos, bueno, pero no llegó a la tierra prometida. Después de haber luchado, batallado, de haber dejado de lado las riquezas, después de haber hecho todo así al pie de la letra como le ha hecho el Señor, haber enfrentado al faraón, haber tenido la fe necesaria para cruzar el mar, hacerse responsable de millones de personas. Sin embargo, no llegó a la tierra prometida porque el Señor, no sé si se acuerdan, el pueblo tenía sed y le dijo que le hablara a la piedra. Y Moisés ya venía, porque el pueblo venía muy rebelde, entonces Moisés ya se ve que estaba medio como airado, entonces llegó a la piedra y en vez de hablarle la golpeó 2 veces. Salió el agua, todo el pueblo tomó, pero las consecuencias de no haber hecho lo que el Señor le dijo causó de que el Señor le dijera de que él no iba a cruzar. Incluso lo llevó, antes de morir, lo llevó a un lugar alto para que viera cómo era la tierra prometida. ¿Qué quiero decir con esto? Que, hermanos, el Señor elige hombres y mujeres para hacer determinada tarea. Sabiendo, el Señor sabiendo, porque lo que pasó con Moisés, el Señor lo sabía que iba a pasar. No era que lo sorprendió. Amén. No lo sorprendió. El Señor sabía, porque la verdad el Señor sabe todas las cosas. Sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar. ¿Nos queda claro eso? El Señor lo sabía. No obstante, los hechos se fueron dando. El Señor usa a hombres y mujeres para ser herramienta en sus manos, sabiendo de que el hombre en su naturaleza en algún momento puede traspasar, en algún momento se puede desviar. No obstante, somos instrumentos en sus manos. ¿Por qué aparte quiero hacer hincapié? Porque muchas veces nos deslumbramos cuando sentimos de que va a llegar
X persona y que es terrible instrumento en las manos del Señor, que el paralítico camina, los ciegos ven, los mudos hablan y nosotros nos deslumbramos. Amén. Pero no nos ponemos a pensar en ese momento que en realidad las cosas que suceden son porque el Señor así quiere que sucedan. El que hace la obra es el Señor. El hombre circunstancial va a ser simplemente un instrumento. Va a ser simplemente un instrumento en las manos de Él. Amén. Y después vamos a ver, si nosotros empezamos a profundizar en la palabra, después de Moisés, hubo siervos que también erraron. Ahora el Señor en su misericordia los perdona. Amén. Y tuvieron, podríamos decirle, un ministerio espectacular. Amén. En lo que el Señor los puso, fueron buenos. Amén. Y está el caso de David. Podríamos, que en realidad el final sí fue bueno, podríamos hablar también de Sansón. Sansón fue un hombre que estaba apartado para las cosas del Señor, pero ustedes saben que el tema de las peleas con los filisteos y una cosa y la otra lo fue llevando a tener una vida después disipada, una vida que no era lo mejor delante del Señor, y sabemos todo lo que le pasó a Sansón. Ahora, anteriormente a Moisés también hubo un hombre que el Señor vio la fe que él tenía en un momento en donde no existía casi el creer en Dios. No existía casi el creer en Dios. Y vamos a hablar por arriba de Noé. Por arriba de Noé. No voy a leer sobre de Génesis 6 al 9, que es el que habla de la vida de Noé y cómo Noé obró. No voy a profundizar. Pero sí entender de que en el tiempo de Noé la maldad que estaba acrecentándose en la humanidad hizo de que el Señor decidiera castigar a la humanidad. Castigarla porque versículos antes de que se menciona a Noé, se habla de que los hijos de Dios tuvieron relaciones con las hijas del hombre, y pasaron muchísimas cosas en ese tiempo, en la creación del Señor. ¿Por qué? Porque a raíz del pecado que se introdujo a través de Adán y Eva, la humanidad siguió pecando. Dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. El Señor decidió usarlo. Decidió castigar a la humanidad, y dice que castigó a la humanidad y a todo lo que vivía sobre la tierra. ¿Amén? Le dice el plan que tiene. Y en esos momentos, hermanos, en donde el creer era algo dificilísimo, sin embargo, Noé creyó. También en Hebreos 11, en el verso 7, dice: por fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, imagínense, eso es una prueba indubitable de la fe. Aún cosas que no se veían. Y Noé creyó. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hermanos, el Señor
le cuenta el plan, le da un trabajo, construir el arca. Todos sabemos que durante todo el tiempo que estuvo construyendo el arca, 100 y pico de años, no solo construyó el arca, sino también estuvo advirtiendo todo lo que iba a venir. Nadie le creyó. En Mateo 24 dice que todos siguieron casándose y todo esto y todo lo otro, y la vida siguió constantemente, no importaba lo que dijera Noé, hasta el día que llegó el diluvio. Hermanos, en el plan le dice que de los animales limpios o puros, tienen que ir 7 parejas, y de los otros una pareja, de los que son impuros. Puros era todo aquello que pudiera ser hecho un holocausto, un fuego agradable al Señor. Todo aquello que fuera presentable ante el Señor eran animales limpios, puros. Amén. ¿Queda entendido eso? Noé obedece. Noé construye el arca. Construye el arca en un lugar donde no había agua. Construye un barco de las dimensiones que posteriormente, miles de años después, se hicieron de ese tamaño. Construyó un arca, hermanos, con las herramientas que había en ese momento. Siguiendo las instrucciones, la calafateó, le pasó tierra y un tipo bitumen era que había, y calafateó toda el arca, porque eso iba a impedir de que se hundiera. El Señor le dice que entre al arca, entran al arca, cierran la puerta, y todos aquellos que hasta ese momento habían llevado una vida que no le había importado nada en lo que les decía Noé, empezaron a golpear: déjanos entrar, déjanos entrar. Bueno, 40 días y 40 noches cayó agua, 150 días demoró en bajar. Su familia se salvó. Sus 3 hijos, con sus respectivas mujeres, su esposa y él. Era el futuro de la humanidad. Amén. El futuro de la humanidad. Dice que apenas bajó el agua, el arca quedó ahí en un lado estancada y enseguida fue a hacer un holocausto. Amén. Recuerda que los animales no eran para comer, era para hacer servicios al Señor. Amén. Hasta ese momento no se comía carne. Ahora, esa perfección de Noé, imagínense que todo murió. Todo murió. No quedó solo los que estaban en el arca, pero todo murió. Todo. Ave, animal, que camina, todo. Lo único que se salvó fueron los peces. Por supuesto, porque estaban en el agua. Pero después murió todo. Todavía hay quienes llegan a cuestionar cómo puede ser de que la paloma volviera con un ramito de olivo. Porque supuestamente se tenía que haber podrido todos los árboles. Amén. Lo que nosotros tenemos que entender es el tiempo que pasa entre que la barca queda parada, abre la escotilla, sale la paloma en segunda instancia y vuelve con esa ramita de olivo. Puede ser de que el olivo, como resiste, se hundió en el agua, esto y lo otro, pero cuando bajó sobrevivió. Puede ser que fuera un brote de algún árbol, pero en realidad eso no es lo que nos interesa. Amén. Se los cuento porque hay gente que se preocupa hasta por eso. Igual además, al demorar 150 días, donde estaba el arca no tiene por qué ser el nivel de otro lado de la tierra. No, pero quedó toda cubierta la tierra. No, claro, pero digo, cuando demoró en bajar 150 días el agua, pero si vos sos más alto que yo, vos te vas a descubrir antes que yo. Entonces digo, el arca todavía estaba en lugar de agua, pero en otro lugar ya podía estar bajando. Podía estar bajando antes, o sea, igual eso
a lo nuestro, si había o no había un olivo y si la paloma lo sacó, lo tenía guardado en el bolsillo. No es el tema que nos interesa. A mí lo que me interesa es que veamos hoy, hermanos, que la tarea que tenía Noé era salvar la humanidad. ¿Comprendemos eso? Porque los seres humanos que quedaron en el arca fueron los que se salvaron. Hasta ese momento estaba Dios, Noé y después el resto. Amén. Ahora, sin embargo, pasado el tiempo, Noé planta una vid, recoge la cosecha, se agarra terrible borrachera y todos sabemos lo que pasó después. Se desnudó en su lugar donde él dormía, y entró uno de sus hijos, y hay quienes dicen que se rió, hay otros que dicen que pasaron otras cosas, y los otros dos hijos vinieron y lo taparon. Eso provocó que se maldijera. Amén. ¿Nos queda claro eso? Se maldijo a la descendencia de Cam. Amén. O sea, esa humanidad que había sido salva, al poco tiempo es maldita. Al poco tiempo fueron multiplicándose, la humanidad otra vez estaba en el pecado, pero de gran manera. Nimrod vendría a ser un bisnieto de la descendencia de Cam, y era un guerrero, era un hombre que se dedicaba a conquistar, y fundó una ciudad que fue donde después se hizo la Torre de Babel. Amén. ¿Y qué es lo que quería ese pueblo? Construir una torre lo suficientemente alta como para poder llegar a la presencia de Dios. Entre ellos en realidad querían llegar para ocupar ese lugar. A Dios no le agradó, Dios sentenció y confundió las lenguas. Hasta ese momento había un lenguaje único, a partir de ese momento todos hablaron diferente. ¿Qué provocó? Se dividieran y se fueran todos para todos lados. ¿Qué es lo que quiero que veamos en este momento? Es esa humanidad que el Señor había apartado para ser salva, falló. El plan que el Señor tenía, no falló el plan, porque el Señor sabía. Pero sí el Señor, a través de la Escritura, nos quiere mostrar algo que es sumamente importante. La humanidad no se puede salvar por esfuerzo de ningún ser humano. ¿Comprendemos eso? Cuando quiso sacar a su pueblo de Egipto, el que había sido escogido falló. Cuando nombró un rey, el rey falló, más allá de que después se arrepintió. Cuando eligió a Noé, Noé falló. Ahora, hermanos, ¿por qué nos cuenta? Porque en realidad, después de haber escuchado todas las obras maravillosas que hizo el Señor en Noé, cómo Noé fue obediente, cómo construyó todo eso, podríamos pensar, si fuéramos nosotros los que tenemos la responsabilidad de escribir el libro, capaz que pensamos, no, para esta parte no la pongas. No la pongas, porque en realidad, después de haber hecho todo el mérito que hizo Noé, de un plumazo, sacarle lo que había logrado. Lo mismo pasa con Moisés, hermanos. Lo llevó hasta el límite, la frontera con la tierra prometida. Ahí le dijo, no, tú no vas a ir, no lo vas a cruzar.
Y ahí no encontraron el cuerpo, se lo llevó el Señor. ¿Para qué el Señor nos cuenta esto? Para que entiendamos que no tenemos que ver a un hombre como el Salvador de nuestras vidas. Y usted me puede decir perfectamente, Jesús era hombre. Sí, era hombre. Era 100% hombre, pero también era 100% Dios. A veces nos mareamos con los aplausos y pensamos y vemos y decimos, este hombre de Dios, este hombre de Dios es algo espectacular. Este hombre de Dios nos va a llevar rumbo a la presencia del Señor. Y nos aferramos y nos sujetamos a Él y nos pensamos que es el mejor salvavidas que el Señor nos ha dado. Y resulta que con el correr del tiempo después nos enteramos que pasó esto, pasó lo otro. Y en la actualidad han pasado montones de cosas de esas. Había un gran evangelista hace 30 años atrás que tenía una cadena internacional donde se traducía en diferentes idiomas lo que él enseñaba, y hablar del evangelio era hablar de esa persona, y esa persona era algo espectacular, hasta que un día cayó. Por supuesto que después se arrepintió y todo eso, y el hombre sigue trabajando. Pero no sé si me comprenden lo que le quiero decir. Hermanos, nosotros los seres humanos somos muy de querer aferrarnos a alguien que le damos hasta un lugar casi de ídolo. Y sea en el lugar que sea, no solo estoy hablando espiritualmente, pero primero vemos cómo de pronto alguien ha triunfado en la vida y ya queremos estar en ese lugar. Después vemos, por ejemplo, a nivel de fútbol, los gurises, los niños. Si usted le dicen qué jugador quiere ser, le van a decir Neymar. Pero en los grandes también pasa que poco menos que lo adoran. A las cantantes, y sabemos en Argentina de que han hecho hasta, después que murió Gilda, por ejemplo, hicieron ahí una lápida donde la gente va a orar y va a pedir porque Gilda le haga la obra, y lo mismo pasa con el potro Rodrigo. Incluso esos murieron, pero también le hicieron hasta un lugar ahí para que estén orando Maradona. ¿Por qué? Porque la humanidad es así. Ahora, no es algo nuevo. El Señor ya nos cuenta desde que empezó a hablarnos de lo que fue su creación, ya nos empieza a contar de que el ser humano falla, de que el ser humano no es confiable, de que el ser humano, lo primero que pasa con el ser humano es de que el Señor le dice, bueno, te quiero usar para tal cosa, y el ser humano enseguida quiere hacer lo que el Señor le dijo, más un montón de cosas de valor agregado, porque quiere ser mejor que los demás. ¿Pasa o no pasa eso? Pasa de que el ser humano no quiere estar en el fondo del tarro. El ser humano quiere estar lo más arriba posible. Y si tuviera el ascensor para acercarse lo más posible a Dios, también le gustaría estar. Y el ser humano, si supiera de que subiéndose a alguna de las montañas esas va a estar dándole la mano al Señor, también lo haría. Si acá se dijera, bueno, mirá, si subís al monte Everest y te dices que le vas a dar la mano a Dios y vas a estar con Él, el ser humano, todos aquellos que no son, ¿cómo es que se llaman los que suben montañas? Alpinistas. Serían alpinistas porque querían llegar a Él. Amén. Ahora, el Señor es tan perfecto en todas las cosas que hace, de que el Señor sabía que esas cosas iban a pasar, pero tenía que usar un instrumento, tenía que usar a alguien para hacer aquello que Él quería realizar.
Pasó con Noé, pasó con Moisés, pasó con David, pasó con Sansón y va a seguir pasando con distintos hombres y mujeres. Si nosotros leemos la Biblia, casi todos han tenido algún problema. Ahora, el Señor, Dios Padre, más allá de que fracasaron todos sus intentos, fracasaron por culpa del hombre, todos sus intentos que hizo para salvar la humanidad, sabiendo él, pero no era tiempo de que viniera el Hijo. Cuando llegó el tiempo, dice la palabra en Juan 3:16 al 18, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más allá de los fracasos que hubieron en el camino, la historia, esa historia que es la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, son como todas las historias que el ser humano escribe, tienen un final feliz. Ahora, este final feliz, el único que pudo escribirlo fue su Hijo, fue Jesús, que tomó sí la naturaleza humana para que ese plan se cumpliera como el Padre lo había dispuesto. Amén. No era de que Jesús se despojaba de la vestidura celestial, venía y de un plumazo vencía a Satanás y liberaba. No. Él tenía que pagar el precio. Amén. Él ya había enseñado desde el principio que era lo bueno y agradable, que era hacer derramamiento de sangre. Tenía que ser, así como el mundo entró en pecado por un hombre, tenía que ser salvado por un hombre. Pero por un hombre que pudiera cumplir con todo lo que el Señor le había establecido. Imagínense, hermanos, que en el momento de que el Señor le dice, Jesús, tú vas a tener que ir a cumplir el plan de redención. Estarían todos unidos ahí, los ángeles, todos. Y no había nadie capaz. No había nadie capaz, ni el arcángel más grande, ni el querubín. No había nadie que pudiera cumplir el plan que el Señor tenía. Porque ningún derramamiento de sangre era satisfactorio, sino el del Hijo de Dios. No era de Noé, no era de Moisés, no era de ninguno de esos hombres que ocuparon lugares de privilegio en el mundo espiritual. El único que lo pudo cumplir fue el Hijo de Dios. Hoy el Señor, hermanos, nos quiere hacer entender de que nosotros tenemos que fijar nuestros ojos nada más que en Él. Entender de que aquellos que el Señor está usando son nada más que herramientas en sus manos. Amén. No pensemos de que a través de ellos nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios. No pensemos que gracias a ellos nosotros vamos a ser sanos, que gracias a ellos nosotros vamos a ser prosperados. Porque en realidad, hermanos, si el Señor no hace la obra, no va a suceder nada. Amén. Al contrario, si fuera por la voluntad de muchos que están
trabajando con un cartel que dice siervo de Dios, están enriqueciéndose, están lucrando con las cosas de Dios. ¿Comprendemos eso? Están lucrando con las cosas de Dios. No es por cartel luminoso, no es porque se pongan los mejores trajes, no es porque algunos tienen hasta avión propio y todo para trasladarse, no es porque tengan un salón que tenga una capacidad de 10.000, 20.000 personas. Nada les va a garantizar llegar a la presencia de Dios si en realidad no entienden de que el único que puede salvarlos es Jesucristo. El único, para hacer una figura, el único que tiene los pasajes rumbo a la presencia del Señor es Jesús. El único que le puede dar ese viaje directo a la presencia de Dios es Jesús. Imagínense, hermanos, que ninguno de estos hombres que hoy están caminando por el mundo y que son los superpersonajes, ninguno puede llegarle a los talones ni a Moisés, ni a Noé, ni a ninguno de ellos. Y Moisés y Noé fallaron. ¿Cuánto más pueden llegar a fallar cualquiera de ellos? Podemos pensar, bueno, pero mira, justo hoy somos todos crecidos. Todos los que estamos acá ya tenemos años en el Señor. Justo este mensaje, la verdad que no era. Pero yo no le discuto al Señor cuando el Señor dice de que hay que hablar de tal cosa. Porque el Señor sabía quiénes iban a estar acá. Y de pronto, capaz que en esa vorágine, en ese querer llegar a la presencia del Señor, capaz que nos equivocamos y sin darnos cuenta estamos haciendo cosas que no le agradan al Señor. O tomamos el ónibus equivocado, para que entiendamos. El Señor hoy nos habla para que todavía podamos recomponer. El único camino hacia la presencia del Señor es Jesús. La única carretera que lleva a la meta es una que dice Cristo Jesús. Y cuando decimos que hay dos caminos, pero que hay un camino solo que conduce a la presencia del Señor, es así. Ahora, es facilísimo, sin darnos cuenta, estar de pronto en un pie en el segundo camino y un pie en este camino. Y esto va para mí también. Yo le doy gracias a Dios porque nos habla. Le doy gracias porque todavía hoy hay tiempo. Yo no sé si le pasa a ustedes, pero ¿cuántas veces ustedes vieron que pasaban tal cosa y ustedes decían, de haber sabido que... Me acuerdo cuando estábamos allá, se hacían reuniones en mi casa, que falleció un tío mío, yo pensaba, él murió por cáncer, y yo pensaba, ¿te imaginas de haber sabido que le iba a pasar esto? ¿Cómo lo podríamos haber prevenido? Incluso algunos de ustedes se deben de acordar de eso. Ahora, el Señor hoy nos está hablando para que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros no pierdamos ese viaje y argumentemos, pero de haber sabido. Hoy es el día
de darle gracias a Dios y confesar que Cristo vive en nuestro corazón y de que Él es el único camino rumbo a la presencia de Dios. Discúlpenme, hermanos, si ustedes se piensan, pero muy bien, que se piensan, porque ya hace muchos años, de que capaz que se piensan de que, bueno, sí, este mensaje no es para ustedes, pero guárdenlo acá en su corazón y en el privado, cuando estén orando al Señor, sean agradecidos. Sean agradecidos de que el Señor todavía les está hablando. Porque hay algo que tenemos que entender. Yo no las sé todas. Yo no sé lo que hacen ninguno de ustedes. Sé lo que veo y lo que me cuentan. Pero después, solo el Señor. Que ustedes tengan la certeza de que el Señor conoce segundo a segundo sus vidas y mi vida. Él la conoce. O sea, yo acá puedo parecer, no sé, pero Martín Lutero, yo qué sé, puedo parecer alguno de estos grandes hombres de Dios que existieron, pero simplemente soy eso, una herramienta en las manos del Señor. Ahora, el que sabe y tiene la radiografía completa de mi vida es el Señor. Yo que ahora ya no es la radiografía, ahora es la ecografía, y si no es la ecografía, ahí está el centellograma y hay un montón de cosas más que hacen de que el ser humano esté viendo cada vez más profundamente y más detalladamente el cuerpo humano por dentro. Esto, desde que el Señor creó al hombre, siempre lo vio. Y si hay algo que nunca escapó de los ojos del Señor, ¿qué es lo que hay acá, en el corazón? Lo bueno es que como somos poquitos, simplemente este movimiento. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Está bien ahí todo en el fondo? También es para vos. Amén. Todavía estamos a tiempo. Y acá no vamos a pedir que nadie confiese, ni que nadie diga, no, porque yo en realidad que esta palabra era para mí. No es la idea. La idea es que cada uno de ustedes sea lo suficientemente sincero con ustedes mismos, que va a ser lo que va a permitir de que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, si no partimos antes, podamos llegar a su presencia. Le doy gracias a Dios porque se toma el trabajo de hablarme y de hablarles. Qué bueno que es el Señor, porque en realidad lo que Él quiere es que nosotros lleguemos a su presencia. Si no, no nos diría nada. Si no, capaz que estaríamos con la onda de la prosperidad y estaríamos con un montón de cosas que están y que atraen mucha gente, que se llenan las iglesias. Yo no digo de que esta sea la iglesia. Yo lo que digo de que el Espíritu Santo está aquí. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de recomponer nuestro caminar y poder llegar a los pies de Él. Gracias.